Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, y en particular, en una de las parejas más icónicas y apasionadas que hemos visto en la pantalla, Ali ile Esla, de la serie Esla. Para los que no los conocen, Ali ile Esla son pura química, puro fuego, pura emoción. Su historia, llena de obstáculos, de amores prohibidos, de secretos y de una conexión innegable, nos mantuvo pegados a la pantalla, ¿verdad? Y el título que tenemos hoy lo dice todo: amor a flor de piel, Ali ile Esla más juntos que nunca. La chispa arde. Y vaya si arde. Vamos a analizar a fondo esa chispa, esa conexión y cómo, a pesar de todo, lograron encontrar su camino hacia el amor verdadero. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama turco, les recuerdo, por si acaso, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre telenovelas, series, películas y todo lo que les guste. También activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ya saben, para que no se pierdan nada. Bien, ahora sí, vamos a sumergirnos en el universo de Ali ile Esla. La historia de Ali ile Esla, para quienes no la recuerdan, comienza con un secuestro, un traslado forzado y un matrimonio arreglado. Esla, una joven criada en Europa, es llevada engañada a su pueblo natal en Turquía, donde es obligada a casarse con un hombre al que apenas conoce para salvar la vida de su hermano. Ali, el hombre con el que se casa, es el hijo del jefe tribal, un hombre poderoso y con una reputación temible. La relación entre Ali y Esla comienza con resentimiento y desconfianza. Esla se siente atrapada, humillada y totalmente fuera de lugar en esa sociedad. Ali, por su parte, está atormentado por su propio pasado y por las responsabilidades que pesan sobre sus hombros. Sin embargo, a medida que pasan los días, la convivencia forzada y el tiempo que comparten juntos empiezan a crear una conexión inexplicable. La atracción es innegable, la química es explosiva y la chispa empieza a encenderse. Lo que hace que la historia de Ali ile Esla sea tan especial es la forma en que su amor florece. No es un amor fácil, no es un amor sin problemas, es un amor que se construye poco a poco, a través de la adversidad, a través de la lucha y a través de la comprensión mutua. Ambos, con personalidades tan distintas, se ven obligados a enfrentarse a sus miedos, a sus prejuicios y a sus propias limitaciones para poder amar. La evolución de Ali es fascinante. Al principio es un hombre duro con una fachada de frialdad y control. Pero a medida que se enamora de Esla, su lado más vulnerable y sensible sale a la luz. Vemos cómo se preocupa por ella, cómo la protege, cómo la defiende y cómo aprende a respetar sus deseos y sus decisiones. Es un cambio radical, un proceso de transformación que nos hace enamorarnos aún más de él. Y Esla, por su parte, también experimenta una transformación profunda. De ser una joven rebelde y desconfiada, se convierte en una mujer fuerte, valiente y decidida a luchar por su amor y por su libertad. A pesar de las tradiciones opresivas, a pesar de la oposición de su familia, y a pesar de los peligros que enfrenta, Esla nunca se rinde. Su amor por Ali la impulsa a seguir adelante, a encontrar soluciones y a defender sus derechos. Uno de los aspectos más atractivos de esta pareja es la forma en que se complementan. Ali es el protector, el hombre de acción, el que toma las riendas. Esla es la que aporta la sensibilidad, la inteligencia, la creatividad y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Juntos forman un equipo imbatible, una pareja que se apoya mutuamente y que se impulsa a ser mejores personas. La pasión entre Ali y Esla es evidente en cada escena. Las miradas, los roces, los besos, todo transmite una intensidad y una emoción que nos hacen suspirar y desear que su amor triunfe. Hay escenas icónicas que todos recordamos, como sus encuentros furtivos, sus peleas apasionadas y sus momentos de ternura. La conexión entre ellos es palpable, y es precisamente esa conexión la que hace que su historia sea tan memorable. A lo largo de la serie, Ali y Esla enfrentan numerosos desafíos que ponen a prueba su amor. Desde las intrigas de la familia, hasta los conflictos con el pueblo y las amenazas de los enemigos, nada es fácil para ellos. Sin embargo, a pesar de todo, su amor resiste. La fuerza de su vínculo, la confianza que se tienen y la voluntad de estar juntos los mantienen unidos. Uno de los temas más recurrentes en la serie es la lucha de Esla por su libertad y por sus derechos como mujer. Esta lucha la lleva a enfrentarse a las tradiciones arcaicas, a la hipocresía de la sociedad y a la opresión de los hombres.
Alil poco a poco se convierte en su aliado y en su protector, demostrando que el amor verdadero también es respeto e igualdad. Y es que la evolución de la relación entre Alil e Esla es un reflejo de la evolución de la sociedad turca. A través de su historia, la serie aborda temas como el matrimonio forzado, la violencia de género, la discriminación y la importancia de la educación y la libertad de elección. Y a pesar de las dificultades, nos muestra que el amor puede triunfar, que el cambio es posible y que la esperanza siempre está presente. El éxito de la serie se basa en la calidad de las actuaciones de los actores principales. Mehmet Akif Alakurt, que interpreta a Alil, y Cansu Dere, que interpreta a Esla, logran transmitir la pasión, la emoción y la complejidad de sus personajes. Su química es innegable, su complicidad es evidente y su talento es innegable. Son ellos los que dan vida a la historia, los que nos hacen reír, llorar y soñar con un amor como el suyo. Además de la actuación, la fotografía, la música y la ambientación de la serie contribuyen a crear una atmósfera mágica y cautivadora. Los paisajes turcos, la arquitectura, la ropa, todo está cuidadosamente diseñado para transportarnos al mundo de Alil e Esla y hacernos sentir parte de su historia. La serie Esla ha tenido un gran impacto en la cultura popular. Ha sido transmitida en numerosos países, ha generado una gran cantidad de fanáticos y ha abierto las puertas a otras producciones turcas. La historia de Alil e Esla ha trascendido las fronteras y ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y es que el amor de Alil e Esla es un amor que trasciende la ficción. Es un amor que nos inspira, que nos emociona y que nos recuerda que a pesar de las dificultades, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Es un amor que nos enseña que la lucha por la libertad, por la igualdad y por el respeto es fundamental. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la historia de Alil e Esla es una historia de amor épica, llena de pasión, de obstáculos y de superación. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero es capaz de vencer cualquier adversidad. En segundo lugar, que la química entre Mehmet Akif Alakurt y Cansu Dere es simplemente mágica. Y en tercer lugar, que la serie Esla es una joya de la televisión turca que merece ser vista y disfrutada una y otra vez. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo recordando la historia de Alil e Esla. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y sus momentos favoritos de la serie. Me encantaría leerlos. Y ahora, antes de despedirnos, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Alil e Esla y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún contenido nuevo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.